contra la democracia, están todo el tiempo etcétera, con lo etcétera. mismo. Porque, eso pasó cuando vino Mel Zelaya, el presidente derrocado de Honduras, claro. vino aquí al Senado, etcétera, y entonces ahí diputados y senadores, no voy a dar nombres, pero de todos los partidos, izquierda, derecha, centro, lo que sea, decían, no, es que esto que están haciendo contra Zelaya es un atentado contra la humanidad, por favor. O sea, ¿quién se cree esa bobada? Es un atentado muy concreto contra el gobierno de Zelaya y contra Hugo Chávez, que es lo que estaban frenando. Y que lo digan, ¿por qué no lo dicen? Bueno, no es conveniente, es una pregunta muy... Claro. Bueno, yo quería poner de relieve, pues por ejemplo, en el caso español, cómo la democracia luego da pie a la cristalización de grupos de poder, un poco lo que hablabas de las oligarquías, pero no solamente en términos económicos, estamos hablando del feminismo, los movimientos homosexuales, los movimientos, vamos, hasta los antitaurinos, es decir, todos tienen cabida, ¿verdad? Porque la democracia es elástica, es decir, al no poder tener unas decisiones firmes ante nada, pues todo es discutible, no solo la nación, sino todo. La familia, la institución antropológica antiquísima que no tiene nada que ver con la democracia del siglo XX que hay en España, ¿no? Ni con la Iglesia tampoco, efectivamente. Claro, todo lo quieren vincular a la Iglesia y a la derecha. Claro, entonces tú tener un criterio ya eres de derecha, pero ¿por qué? Es la pregunta, ¿no? Pues por la corrupción no delictiva. Por la corrupción ideológica, realmente, ¿no? Pienso yo que es. Rafa. Bueno, el problema aquí sigue siendo de conformación del Estado, ¿no? Yo creo que, vamos, en el siglo XX España ha tenido muchas transiciones. Entonces, el cuento de que esta es la transición, pero además la última transición, realmente es hacer una omisión grosera de la historia, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que está de fondo es si España ha logrado consolidar un Estado o no lo ha logrado consolidar. ¿Y qué herramientas analíticas, teóricas o filosóficas se requieren para poder explicar eso hacia el futuro, ¿no? Porque mientras estemos atrapados en la coyuntura, mientras el propio Zapatero está atrapado en una coyuntura y no tenga esa perspectiva histórica, creo que van a seguir atorados en ese problema entre concesiones mínimas a las demandas nacionalistas y por otro lado entre tratar de mantener el gobierno frente a una derecha que por otro lado también lo cuestiona por su, digamos, debilidad ante esas presiones, ¿no? Entonces Zapatero está en el peor de los mundos posible, creo yo, ¿no? Pues sería... No, claro, además Zapatero, pues un poco lo que hablábamos antes de la memoria histórica, la memoria histórica es muy selectiva, la memoria histórica es solo para el franquismo, pero también la memoria histórica se detiene donde interesa. Por ejemplo, no interesa ir más atrás, porque si los impulsores de la memoria histórica, que es el PSOE, van más atrás, tienen que decir que colaboraron con otra dictadura, la de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera. Claro. Es decir, es una herramienta pura y duramente ideológica. Sí, claro, y además eso, lo del mito de la guerra civil, también otro gran mito que aquí también se compró, ¿verdad? Entonces, republicanos españoles que vienen aquí son acogidos porque son derrotados, etcétera, que bien que vinieron, en fin, no hay problema. Pero no, se oscurecen muchas cosas porque dicen, claro, es que la Segunda República pues era democrática y tal. Eso habría que es lo que Pío Mo analiza, ¿verdad? Habría que ver si el partido, si Largo Caballero o los comunistas españoles eran demócratas o eran estalinistas que querían dictadura del proletariado, lo cual está muy bien, si se trata de eso, muy bien. No hay problema. No hay problema. Porque si uno va de izquierda y de marxista, pues está bien, pero que entonces que no inventen el cuento de que eran unos corderos demócratas, que Franco vino y les pegó. Eso es lo que irrita, ¿no? Es grosero. Por el infantilismo que se maneja, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, la izquierda son buenos y la derecha son malos, y es lo que no tiene sentido, porque históricamente la política, bien dicho por Maquiavelo, está más allá del bien y del mal, ¿no? O el Estado, digamos, está más allá del bien y del mal, ¿no? Sí, y bueno, no solamente eso, sino que en el curso de la historia lo que uno puede entender es que un concepto como democracia o como dictadura tiene siempre un sentido polémico, como dice Schmitt, y cuando uno habla de democracia, en realidad detrás de ese concepto uno necesariamente tiene que tomar la decisión de a quién se va a atacar y a quién se va a ayudar, a quién se va a beneficiar y a qué otros enemigos se les va a reducir al mínimo, ¿no? Desde este punto de vista también hablar de la democracia como un régimen de gobierno donde no se puede tocar a nadie políticamente es parte también de esta historia, ¿no? Las decisiones políticas necesariamente tienen que afectar intereses del tipo que sea, ¿no? Claro.
Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que a lo que te refieres es que a la democracia hay que ponerle unos apellidos, ¿no? Sí, claro. Es democracia española, es democracia mexicana y hay que añadirle más apellidos todavía, ¿verdad? Para caracterizarla, porque democracia, incluso bueno habla de la democracia procedimental y evidentemente es algo que se ha hecho siempre, y que cuando hay que elegir un representante de algo, pues se elige, se vota, ¿verdad? Y incluso la democracia ateniense no tiene nada que ver con la que hoy ocupa los parlamentos en las democracias existentes en la actualidad, es decir, que la democracia efectivamente hay que matizarla muchísimo. Sí, porque hay un artículo yo recuerdo de Luis Villoro, de La Jornada, en donde hablaba de la democracia zapatista, hablaba. Y entonces dice, claro, en fin, pues con todos los respetos para don Luis Villoro, pero me parece de un infantilismo y de una pobreza conceptual total, porque dice, claro, es que los zapatistas eligen lo que quieras, cada 2 semanas o cada mes sus dirigencias. Y dices, oye, pero, o sea, cualquier comunidad de vecinos de mi colonia podemos hacer lo mismo, ¿qué más da? Es decir, es confundir un procedimiento con la ideología sublime. Claro, es confundir una cosa técnica con una envoltura ideológica, ¿verdad? Que una nematología. Nematología, que es lo que nosotros aquí, ojalá que eso quede más o menos claro, lo que estamos tratando de desmantelar, ¿verdad?, es esa ideología que quiere hacernos pensar que la democracia es la única manera en la que en la historia universal el hombre ha podido vivir, digamos, de una manera estable, ¿verdad? Y eso es lo que la historia, lo que da datos es que no necesariamente es así, ¿no? Comentario final. Pues bueno, a mí se me ocurre decir que yo creo que la transición española de posterior democracia es un fracaso político y pues solo me queda decir que espero que sea una fiebre pasajera, que nos repongamos de esta cuestión, ¿verdad? Y que bueno, pues la historia dirá quién fue el rey, quién fue Zapatero, quién fue Felipe, quién fue Aznar, y con la perspectiva de vida pues se quedarán ordenados en el sitio que les corresponda y esperemos recuperarnos y que esta epidemia no se exporte a otros sitios tan interesantes como México y Hispanoamérica. Rafa. El pacto del 78 está agotado, me parece, en lo formal y en lo real, y creo que todos están contra España. Claro. Todos están contra España y en un ejercicio de prospectiva mínima yo creo que este régimen como tal no tiene mucho futuro, ¿no? Quizá dependa más de Europa que de otra cosa. Bueno, pues les agradezco muchísimo, Iván, Rafa, otra vez. Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues a ver qué conclusión sacan de lo que hemos dicho aquí. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.